Bueno, estamos acá reunidos desde la Casa Cloud en San Felipe, Bogotá, para otro capítulo de Nada Está Escrito. Quiero iniciar ese capítulo agradeciendo a nuestro nuevo patrocinador, a los chicos de Canora, que nos pimpearon el set, nos dejaron algunos de sus muebles acá para decorar el espacio. Tenemos esas revisticas acá enfrente de nosotros. Canora es una marca que hace muebles artesanales. La verdad lo preparan todo desde cero, están involucrados en su cadena de valor, todo es completamente sostenible y es una gente increíble las personas que están detrás. Así que si están buscando muebles para sus espacios, por favor vayan y chequen las redes de Canora. Ahora sí, para este nuevo capítulo de Nada Está Escrito, quiero introducir a mi siguiente invitado. Para los que han estado siguiendo el show desde el inicio saben de que este es un espacio donde reconocemos los gigantes sobre los cuales nos hemos parado para mirar un poquito más lejos. Era un poco el concepto del show y saben que yo no tengo ningún problema con echar flores donde merecen. El siguiente invitado ha sido una de esas personas que siento yo que ha sido capaz de trabajar de manera independiente por lograr su propósito. A mí me ha inspirado en el proceso de crear este podcast, de buscar la forma de ser mejor entrevistador, de darle sentido a lo que estoy creando acá, el propósito que yo tengo. Él es uno de los editores de contenido que más se ha encargado de darle luz a la escena de la música independiente en Colombia. Desde Sudacas Podcast, el señor Sebastián Narváez, mi papá, bienvenido al set de Nada Está Escrito. Qué chimba este crossover episode. Me siento como cuando Jimmy Neutron fue al mundo de Timmy Turner y todo cambió así, una chimba. Así que, parce, gracias por abrirte a este espacio, de verdad. Qué chimba, gracias a ti por la invitación y feliz de estar en un lugar en el que desde antes que saliera el primer episodio recuerdo un mensaje que llegó a mi inbox de Instagram como: esto va a salir y quiero darte las gracias por lo que has podido como configurar o qué consejos me puedes dar, pero estoy haciendo eso. Y fue como, qué chimba, weón. Sí. Y de ahí en adelante lo que has hecho hasta ahorita, respeto también para tu labor. Gracias, hermano, tremendo. Sí, realmente un poco lo que hablábamos el otro día que estabas acá en la casa, como hay una parte como también ética cuando uno va a lanzar un nuevo proyecto y es encargarse de hacer lo mejor posible. Obviamente uno tiene claro que desde el inicio no va a ser la gema más pulida, pero al menos intentar hacer lo mejor posible. Y para mí, cuando consideré lanzar este podcast, y era como, marica, yo no soy ni periodista ni comunicador. Yo sé crear marcas y soy un man que me gusta hablar y me gusta hablar de cosas que me aporten. Ya hasta ahí. ¿Cómo empiezo a estructurar una entrevista? Y fue donde te empecé a escuchar y dije como, puta, ese man bien que mal va bajo el mismo propósito que yo. Así que arranquemos por ahí. Cuéntame un poco de dónde nace esa necesidad de crear Sudacas y ya después de haber trabajado como editor en diferentes plataformas, ¿de dónde nace esa urgencia? Todo se remonta a una echada. Okay. Estábamos trabajando en ese momento en la oficina de Vice acá en Colombia. Yo era el editor de Noisy en español para Latinoamérica. Compartíamos, digamos, como un espacio con la gente de México. Y en un momento, por decisiones gringas de no me importa si este proyecto está funcionando o no, simplemente recorte. Y no me importa si este man es el que trae la plata acá, recorte. Y no me importa si este otro man es el que trae el contenido acá, recorte. Entonces como que no les importó mucho y yo ya venía muchos años trabajando en prensa escrita. O sea, yo casi que todo lo que hacía, lo hacía en texto y algunas cosas en video. Alcancé a dirigir unos documentales o a producir unos documentales que al final tampoco salieron por lo mismo, pues porque echaron a todo el equipo de contenidos. Entonces fue rayador y yo ya estaba como mamado, no sabía un poco como si quería seguir haciendo periodismo musical, pero tampoco me veía haciendo otra cosa. O sea, llevaba desde 2011 que empecé a hacer mis prácticas en cartel urbano, llevaba escribiendo sobre cultura y sobre cultura alternativa y sobre contracultura y un montón de cosas. Y llegó esto y fue como, chao. Okay. Nos pagaron ahí como una indemnización igual, como por no haber terminado como el año de contrato, creo. Y yo en ese momento ya estaba muy conectado con el mundo del podcast. Tenía, digamos, como amigos que estaban siendo panelistas en Presunto Podcast. Escuchaba mucho Radio Ambulante, obviamente. Y a partir de eso fue como... A mí me gusta mucho hablar. Y mis entrevistas generalmente eran largas y yo después me podía demorar 6 horas transcribiendo palabra por palabra. En ese momento no había inteligencias artificiales que pudieran transcribir las entrevistas por mí. Entonces me tocaba un trabajo duro, arduo y terminaba cansado de eso. Y dije como,
simplemente voy a grabarlas. Ya también me pareció que el formato del periodismo escrito estaba un poco como quedado en términos de tú tienes que tener una disposición para leer. Y cuando tienes una disposición para leer, estás enfocado en eso. Y también hay muchos distractores. Si estás leyendo en el celular, te llegan notificaciones, un montón de cosas. Y el podcast me pareció un formato que era muy versátil en ese sentido, como lo puedes escuchar mientras vas para el trabajo, mientras te bañas, mientras cocinas, Claro. mientras haces aseo, mientras lavas la loza. Era como, marica, literalmente puedes estar escuchando en cualquier lugar, en cualquier momento y no tienes, puedes estar haciendo otra actividad. Claro. Entonces, a partir de eso fue como, intentémoslo. Me cogí parte de la liquidación, de la indemnización, me compré equipos, me compré una Zoom, un par de micrófonos. Tenía una invitación para ir a moderar una charla en Medellín. Llamé a la gente de Medellín, Maviland, Puerto Candelaria, Sí. Granuja. Bueno, Granuja no fue al principio, pero sí, como varias personas que estaban ahí en el parche. Les dije, me voy a quedar una semana más. Nos vemos, sí, de una. Ok. Breve. Y empezamos. Y ya fue un poco como eso, como... ¿Y grabaste las primeras entrevistas siendo moderador? O sea, porque fuiste a un evento, ¿cierto? Sí, fue un evento. En ese momento era como una cosa que ya se había firmado antes, entonces igual teníamos que cumplirlo. Ya, entonces esto fue aparte. Eso fue aparte. Entonces simplemente les dije a los manes, a los que nos invitaron a la charla, les dije como, pues el pasaje era como, no sé, jueves a domingo. Les dije como, mándenmelo el otro jueves. Ellos nos daban unas noches de estadía en un hostal y de ahí yo dije como, me quedo donde un amigo, me quedo en tal lado, me pago una habitación, lo que sea. Pero me quedo una semana más. Y esa semana más era levantar el teléfono, voy para allá con todo el mundo. Y fue una chimba porque también era una cosa que ni siquiera, en ese momento ni siquiera, creo que en ese momento ni siquiera tenía nombre. O de pronto ya era Sudacas, pero no tenía logo, no tenía diseño, no tenía redes, no tenía nada. No. Y fue gente que confió en mí ciegamente desde el principio. De relaciones que hiciste de tu experiencia en Vice Claro. y desde antes. Claro, también era un respeto ganado de alguna manera. Claro. Porque ya era como, a mí no me importa si se me va a entrevistar para Vice, para Remezcla, para... Es usted como periodista. Usted como periodista. Y eso me pareció una actitud, una chimba de parte de Maviland, de parte de Puerto Candelaria, de parte de toda la gente que me abrió las puertas en Medellín en ese momento. Fue como, no importa. Hagamos. En ese momento, digamos que tú tenías una necesidad y era tener un medio, ¿no? Tener un canal por donde poder sacar tus columnas, tus entrevistas, como cumplir tu propósito como profesional. Vice se las había cortado, o sea, entonces chao el trabajo en Noisy. En ese momento, por más de que te enamoraras del formato de podcast y que te llamara la atención, ya tú veías potencial como en hacer parte de esos nuevos medios, como ya entendías como, ok, marica, eso puede que sea el futuro de la comunicación y el periodismo musical, o fue más bien algo que se fue dando. Yo creo que un poquito de las dos. Como que yo también veía que en el podcast había crecido mucho. Pues este es un formato que existe hace un buen rato, ¿no? Claro. Y empecé a ver gente que lo empezó a hacer acá y que empezó a apostarle como desde el inicio y empezó a sacar como productoras de podcast y empezó a sacar un montón de cosas. Y yo ya dije como, yo creo que hacia allá va. Y también fue como un ser terco un poquito, también decir como, bueno, mientras todos mis colegas siguen buscando dónde escribir literalmente, yo creo que puedo hacer otro formato. Y de hecho a mí en la universidad me había gustado mucho siempre hacer radio. Y yo quería hacer radio y todo el mundo me decía como, marica, tu voz ronca, ahí y que estamos en las tardes. No, qué yo decía rico. como, marica, qué rico, sí, hagámoslo. Y después dije como, marica, no, pues no se dio la oportunidad, de hecho, y a mí me propusieron hacer las prácticas en Caracol Radio y no se dio la oportunidad porque simplemente no pagaban. No pagaban las prácticas y a mí las prácticas, o sea, yo hice 2 prácticas. Una estando como en tercer, 4 semestre de la universidad, que fue literalmente ir a tocar las puertas a Cartel Urbano y decir, me gusta lo que hacen, ¿qué hay para hacer? Ajá. Y los manes como de una me metieron ahí, como me militaron ahí desde muy chiquitico y me empezaron a pulir mucho. Entonces, claro, yo también ya tenía un poco un grado superior, por así decirlo, o una ventaja más bien entre mis colegas. Y era que yo ya había empezado a hacerme un nombre pues más peque, porque es que además en el periodismo también hay mucho de nepotismo, hay mucho de, eres el sobrino del hijo del tío, del abuelo, es como... Claro. Y yo no vengo de familia de periodistas, no, sí, como que soy el primero en mi generación
también como que terminó una carrera, que está haciendo esta vaina, Entonces nada de nepotismo por tu lado, tocaba ganársela. Tocaba ganársela y hacerse un nombre en esto no es tan breve, ¿sí me entiendes? Tú puedes escribir un artículo bueno y 10 malos. Y el respeto que tú te ganas es la constancia también con la que tú haces tu camello. Yo hoy en día puedo decir también como mucha de la escena alternativa me reconoce y me he ganado cierto respeto, pero porque mi trabajo ha sido constante y apostándole a esta vaina, porque también podría estar hablando de gente más grande, de perreo. No, y podría estar hablando también de, marica, en un país donde importa más el chisme, pero también donde importan más los artistas de afuera. Entonces como que todo el mundo habla de lo de afuera y lo anglo. Claro. Y es como, marica, porque no nos hemos dado también cuenta de lo que tenemos acá también es valioso. Entonces en ese trayecto, digamos, empecé a darme un poco como mi lugar en esto. Y fue como... Y después entró Vice, entonces Vice ya también era otra cosa. Pero a lo que iba con todo esto, porque se me perdió la anécdota, era como en Cartel Urbano me pagaban un subsidio de transporte. Y Caracol, que es una empresa gigante, güey, nada. Y era como a los únicos que les pagamos es a los que hacen el servicio informativo, que están acá 12 o 16 horas al día. Asco. Y yo no voy con eso, no comulgo con esto. Claro. No me tramó. Hubo gente que hizo prácticas de 1 año y medio, weón, cuando las prácticas son de 6 meses. Qué abuso. Y trabajándole gratis a un gigante de la industria. Decía, no, parce, sí, no, puedes aprender mucho, pero también hay que tener algo de dignidad. De dignidad, correcto. Yo tengo una pregunta y es, ¿por qué, weón? Como, ¿por qué tardarte 5 a 10 horas preparando una entrevista para luego ir y grabarla y echarte un poco de horas editándola de lado y luego escribir el copy, subirlo a YouTube, a Spotify, a redes sociales y correr el riesgo de que lo vean 50 gatos, weón? Porque es la realidad del asunto. A mí me gustaría saber a ti qué mantiene como el motor andando y qué es eso, tal vez el periodismo o el ser preguntón y la conversación que a ti te mantiene como vivo y te mantiene camellando. ¿Tú cocinas? Para sobrevivir, güey. No podría decir que soy un chef, pero disfruto mucho cocinar. Es un proceso, yo lo empato mucho con eso, como que en un momento me frustré de decir como haciendo una ajiaco me puedo demorar fácilmente 1:30, 2 horas. Y me lo como en 5 minutos. Y lo disfruto, obviamente. Claro. Pero el proceso y todo lo que lleva detrás, o sea, como cuando uno está del otro lado de la cocina y ve un poco como, es que esto se demora porque tiene esto, porque hay que pelar esto, porque hay que tener todo eso, yo lo empato un poco como con esa idea. Y me parece lindo pensarlo así, como el proceso, claro, yo me demoro 5 o 6 horas, a veces 2 días, leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, porque ¿qué pasa? Siento que en el periodismo musical, para no hablar de otras ramas del periodismo, hay mucha gente que tiene un poco como la facilidad de entrevistar a 1000 personas en un día. Bueno, 1000 personas es una exageración, pero entrevistar a mucha gente en un día. Y cuando uno se va a dar cuenta como el resultado de eso también tiene que ver un poco con, por un lado está una persona a la que respetas y admiras y por eso la estás entrevistando. También es como si esa persona, y yo que soy exigente en ese sentido, a mí me dicen como, y me decían, y era una práctica como muy común con las disqueras en Noise, era como te doy 15 minutos con fulanito en el teléfono. Y yo decía como, ¿qué hago en 15 minutos? Y había veces en las que yo lograba que los artistas se me alargaran, o era como, incluso ellos mismos decían como, tengo una entrevista ya, pero les voy a decir que la corran para que terminemos de hablar tú y yo. Entonces como que cuando llegas a ese punto y logras desbloquear eso, ya dices como, a este man le va a quedar la entrevista que yo le hice. Y de hecho hay una anécdota muy, muy bonita, y es que hace unos años yo ya no estaba trabajando con ningún medio y le propuse como, venía Jorge Drexler, que es un man que yo amo mucho, o sea, como me inspira, o sea, como que me fascina la manera en la que el man escribe. Y el man me decía como, yo le mandé un correo como a propósito del show de Bogotá, quiero hacer una entrevista sobre la literatura drexleriana, porque a mí me parece que el man tiene un estilo de escribir que ya se puede convertir como en un movimiento. Sí. Y me acuerdo mucho que el manager en ese momento me dijo como, vamos a hacer una rueda de prensa
y si tú quieres hacer algo más, pues no vamos a tener mucho tiempo. Entonces, pues también te sugiero que ni siquiera vayas a la rueda de prensa porque ¿para qué? Y yo como lo cogí como un reto. Ajá. Ah, no vayas, voy a ir. Y llegué y tal. Fue como la segunda o tercera pregunta de la rueda de prensa. Y es una pregunta. Sí. Si en esa pregunta tú no logras desbloquear algo en esa persona, pues igual todo el mundo va a tener un titular y va a decir, ay, Claro. no, sí, tal. Y es que las secciones del espectáculo son eso. Cuando tú ves el noticiero es 1 hora y son 15 minutos de espectáculo. Claro. Pero ese día, yo me acuerdo que yo llegué y dije como, voy a hacer la pregunta. Y le introduje la pregunta así, como yo introduzco las preguntas muy largo. Pero le introduje la pregunta tal y le dije al man como, ¿cuáles serían esos libros que tú dirías que te llevaron a tener un método de escritura como el que tienes ahorita, que puede llegar a ser considerado como un movimiento de la literatura drexleriana? Y el man se quedó así como en ceros. Y me dijo como, puf, es una pregunta muy larga. En ese momento no se me viene nada a la cabeza. Siguiente pregunta. Y pasaron otras 3 preguntas y después el man dijo, ¿qué fue el de la literatura drexleriana? Y yo como, oh, acércate de ahorita, nos tomamos un café. Y yo, ¿Ah, sí? ¡gol! Marica, Uf, dije como, cállate. marica, qué chimba. Y al final de la vaina como que me fui acercando y me cogió el manager y me dijo como, yo te había dicho que no vinieras. Y yo me quedé así. Y me dijo, Pero como en mala onda. pues como en onda, el man, pues también, y eso para no generar rayes como alrededor de esto, la labor de los managers es cuidar a los artistas. Claro. Hay artistas que son, marica, tan genuinos y tan amorosos que terminan no durmiendo por darle todo a sus fans después de un show. Ajá. Y está chévere, pero también hay un grado de responsabilidad de decir como si este man se enferma, no duerme, no come, Se va cae de el farra proyecto. o tal, se cae el proyecto. Sí. Entonces tiene un grado de responsabilidad y el man justo estaba en gira. Ajá. Entonces no era como que el man fuera a estar una semana en Bogotá, sino que el man simplemente tenía que salir para otro lado. Me decía, si el man se queda hablando contigo y yo conociendo a este man, se van a quedar hablando un rato largo, yo prefiero pues como Claro. decirte que no y mandar a este man a dormir, ta. Y yo dije, bueno, marica, ya, como pasaron los años, lo entrevisté. O sea, no pasó. Ese café no, pasó, sucedió ese ahí. café no sucedió. Ok. Pasaron los años y ya estando en Vice, nos echamos una llamada por teléfono. Ahí hicimos una entrevista de 15 minutos y fue una entrevista una chimpa. Y después el man, esa vez se presentaba acá en Bogotá. Cuando vino a presentarse, una amiga muy cercana, Karencita, que saludos ahí, Shout out, si Karencita. ve por ahí este video, Karencita me dijo como, no te vayas al final del concierto. Y yo, vale, me quedo acá. Y me dijo, vamos a Camerino. Y yo, camine. Y me voy encontrando y ella me dice como, o sea, va saliendo y me dice como, ya sale. Y yo, ok. Y le dice a Jorge como, oye, tengo un man que es muy fan tuyo y te quiere conocer hace rato. Sebastián, Jorge, Sebastián. Y yo, antes de darle la mano, le dije como, yo no sé si tú te acuerdas de mí, pero fue el que hace años, porque habían pasado mucho tiempo, fue el que hace años te preguntó por la literatura drexleriana. Y el man quitó la mano y me dijo, dame un abrazo. Y hay una foto como de los dos así como La el verga. momento así como marica, hermoso. Hermoso. Y de ahí en adelante ya fue como Una entender, pregunta, güey. claro, entender que tú tenías la oportunidad como de romperla en un segundo y que eso te pueda abrir puertas para hacer muchas otras cosas. Entonces, hoy en día yo puedo decir también como modestia aparte, puedo decir que la gente los mismos artistas pueden recomendar sudacas como, parce, ¿has hablado con este man? Siéntate. De verdad que es una entrevista que no te han hecho. No te han hecho. Y fue como, y por todo eso, como resumiendo, Ajá. vale la pena sentarse 6 horas a pensar cada pregunta y a saber cómo hacia dónde voy a llegar y qué quiero saber, qué quiero desbloquear que la gente ya no sepa. Es que ¿Te atreverías a decir todo. que hay... bueno, y eso también lo digo también en forma de crítica porque es como lo percibo yo siendo una persona que está completamente fuera del mundo del periodismo, pero al mismo tiempo hago parte de los nuevos medios de comunicación. Ujú. Es como... Veo yo un vacío dentro de, como de esa industria porque básicamente se está moviendo al mismo ritmo al que se mueven las putas redes sociales. Hablábamos de la memética el otro día, de que todo eso es la repetidera, de la recicladera, de la repetidera. Entonces ves un montón de canales de comunicación donde sus preguntas están formuladas con base en la anterior entrevista de ese artista.
porque están haciendo esas notas con un montón de practicantes precisamente explotados, sin presupuesto, sin dormir. Entonces todo es la repetidera. El artista y la audiencia necesita otra perspectiva. Y ahí es donde te hablaba yo, como ese espacio, nada está escrito para mí por encima de la música, por encima del arte, por encima del deporte, por encima de la empresa. Es como, yo quiero saber del proceso y del porqué de las cosas. Y mi podcast está enfocado en eso, weón. Me parece muy bonito tu trabajo porque a fin de cuentas es muy íntimo y es muy tuyo. Tú a fin de cuentas preguntas lo que Sebastián quiere saber y espera que el público resuene con eso. Y eso me lleva a mi otra pregunta y es, ¿cómo entiendes tú el hecho de tener tu propio espacio en Sudacas, donde ya puedes tener una postura política, puedes tener una opinión frente a otros temas, y ya tú como periodista ya dejas de ser pues imparcial, weón, sino que empiezas a trabajar tu marca personal, pero incluso desde la opinión? ¿Cómo ha sido como esa relación? A ver, yo creo que ha tenido que ver, sí, con un hecho de poder poner posturas. Como, y no tienen que ser incómodas, sino tienen que ser críticas, sino tienen que ser, si me entiendes, como que la gente a veces cree que porque uno hace una crítica sobre algo, le está tirando hate, y no siempre es así. Yo también puedo decir como yo le he tirado al Estéreo Picnic, al Festival Centro, a un montón de gente, pero lo he hecho siempre desde el respeto y desde la reflexión, que es una cosa muy distinta a gente que tira hate en redes sociales. Y es como, pero es que no, es como, oiga, ustedes se han sentado a pensar en esto, como señalarlo. Y eso también como que muy temprano, o más bien, más que muy temprano, ¿te quieres acercar? Más que muy temprano, era un tema de, hubo un caso que fue el caso del jamming, que yo fui como el que pronosticó la vaina, pero era una cosa que todo el mundo lo estaba viendo. Y nadie se estaba atreviendo a decir como, oiga, hay que poner, esto está como trucho, como raro, hay que atreverse un poquito como, ¿quién se va a atrever a decir esto cuando todos en la misma industria están comiendo de los mismos patrocinadores y un montón de cosas? Entonces, como que hay un blindaje de no podemos hablar. ¿Tú dijiste como qué está pasando acá? Sí, pues, como, yo me acuerdo que estábamos viajando con mi hermano, mi papá vive en Cali y veníamos de visitarlo y veníamos en carretera y mi hermano, ahí va a ser el jamming. Y yo vi eso y yo dije, esto no puede ser lo que estos manes están presupuestando. Es que es muy grande para lo que los manes tienen pensado. Y seguramente el espacio podía dar, todo bien. Pero ya empezó a haber una y otra y otra y otra crítica. Y empezando a hablar con mucha gente, como que la gente también tenía un poco como esa idea. Y yo decía como, esto hay que decirlo. Claro. Y hay que decirlo desde, sí, esto a mí me genera curiosidad. Ajá. Yo no estoy diciendo que sea malo, que vaya, no. Yo estoy diciendo como un poco, ¿cuántos grandes festivales en el mundo reciben Neki y David Plata en sus boletas? ¿Sí me entiendes? Es como, y no que esté mal, o sea, pues hoy en día todo bien, existe un poco como la manera de ver como métodos de pagos diferentes y está una chimba, pero en ese momento del jamming yo dije como, esto para mí me parece que es muy trucho frente a lo que está alrededor. Y mucha gente tiró mucho hate al principio. No, que le están pagando de otro producto. Y yo como, ojalá me pagaran a mí por tirar hate. Y ni siquiera por tirar hate, por decir las cosas que me parecen. ¿Y eso lo hiciste en Sudacas? Eso lo hice desde Sudacas. O sea, a partir de eso empezó como a establecerse ese formato de tenemos que hablar. Eso fue, yo creo que fue el primer tenemos que hablar, de hecho. Como tenemos que hablar de qué está pasando con esta vuelta. Y cuando salió fue como, pasó, y cuando no pasó el festival, fue como todo el mundo como, este man tenía razón, este man. Me llamaron de Blue Radio a las 8 de la mañana, me estaban llamando insistentemente, y yo como, aló, oiga, se cayó el festival, usted fue la persona que lo predijo hace meses, weón. Hablemos. ¿Qué tiene que decir? Y yo, ajá, pues llevo 10 años en esta industria. También uno empieza a ver cosas que son como curiosas, marica. Sí. Como si tú toda la vida has trabajado en desfiles de moda y de repente vas a uno y dices como, ve, esto no tiene pasarela, a menos de que me sorprendan y tenga una pasarela en el techo, qué chimba. Pero si no, es sí, raro. yo también nunca lo creí, weón. Yo siempre, desde el día uno, yo fui como, eso no va a pasar. Ibagué no tiene la infraestructura para recibir un festival de ese tamaño, ni la cantidad de agua, ni la capacidad para almacenar tanto popó. Es como, marica, hay muchas cosas que están mal de este festival. Solo no va a pasar. Qué locura. Bueno, eso nos llevaba, estabas explicando... Lo perdimos. ¿En qué estábamos? Como en el tema de opinión, como generar una Exacto, voz. frente a ese tema de opinión, ¿es algo que siempre has tenido desde el inicio?
creerías que es el nacimiento de Sudacas? ¿Lo destacaste por encontrar un espacio donde tú podías también hablar de temas de opinión que a ti te interesaban? Porque es ahí donde yo veo el principal también impacto dentro de tu proyecto, y es como, parce, hay una postura y está esa disposición de solo, ni siquiera denunciar, sino de simplemente ser crítico frente a lo que está pasando dentro de la industria. Y el otro día tenía ¿con quién es que hablaba esto? No me acuerdo, pero hablábamos un poco del rol del enemigo también, cuando cobra ese rol de, pues ya como de, pues crítico musical, sin querer queriendo, y es como, marica, en el gran espectro de las cosas, así ese marica está hablando mal de ti, eso es necesario para la generación de industria dentro de cualquier movimiento y cualquier cultura. Es como, tú necesitas a alguien que lo cuestione. Claro. Sí. El tema es cuando se hace crítica, que ahí va el punto. Una cosa es echar hate y otra cosa es hacer crítica. Y hacer crítica desde la manera en la que eso puede llegar a reproducirse en un formato como mucho más fácil para la gente, y que entiendan que no toda crítica es cagarse en alguien más. Es como, marica, yo puedo decirte, a mí me encantan tus entrevistas, pero me gustaría que de pronto tuvieran esto, weón. Y eso es como súper tranquilo. Yo tenía un hater que lo quiero mucho, hoy en día somos grandes amigos, y el man solamente me tiraba mucho hate, y yo solamente veía ese nombre repetido en comentarios, y yo un día solamente le mandé un inbox y le dije como, hermanito, ¿cómo vas? El man no me respondió nunca. Y yo no era como, vamos a darnos en la jeta, no, era como, si hay algo de mi trabajo que no te esté llamando la atención o que no te guste, me gustaría que me lo señalaras para yo también crecer, weón. Claro. Pues bacano, marica, que no todo el mundo le esté aplaudiendo a uno. Qué chimba que la gente le pueda decir a uno como, oye, en esto te fuiste de culo porque no dijiste... O sea, porque dijiste eso y te tenías que referir a esta otra cosa. O fuiste impreciso, o no tienes signos de puntuación, o no pones comas, o escribes con el orto. Es como, bueno, me voy a echar un cursito de escritura creativa a ver si de pronto puedo mejorar algo en la vuelta. Pero la gente siempre toma el comentario. Por eso a mí no me gusta tanto hacer reseñas de discos ni de canciones. Porque si uno le dice a la gente, y es una cosa que yo también soy como, el correo de Sudacas está abierto de alguna manera para que la gente mande sus temas. Y a veces a mí no me da el tiempo, pero a veces también hice el ejercicio de escuchar y era como, ¿qué esperas que le responda este mail? Oye, está una mierda. Oye, no me gusta. Oye, deberías dejar de intentar imitar a alguien más y buscar tu voz propia. En un momento lo hice y hubo gente que se rayó. Entonces no lo voy a hacer, pues como para que voy a dedicar también mi energía y mi tiempo en darle un feedback a una persona que no lo va a tomar bien. Pues me lo guardo, entonces todo bien, no nos rayamos. Fuera de este formato donde tenemos que hablar y donde toca esos temas más como de opinión, ¿es normal para ti entrevistar a alguien que de pronto no te gusta del todo su proyecto, o solo no te desgastas? No me desgasto. O sea, he tenido también la oportunidad de hablar con gente con la que de pronto no tengo como mucha afinidad. Así sea un proyecto gigante que sabes que te va a traer views. Así sea un proyecto gigante que sé que me va a traer views. Pero ahí también está el reto, y es cómo lo traigo para mi lado. Exacto. Dentro de tu multiverso de Sudacas, ¿cómo entra eso? Claro, y es un poco como... Y eso no porque no me guste, pero hace poco entrevisté a Cepeda y lo amo. O sea, mi mamá es la fan número 1. Le encanta Cepeda. Y hace poco lo entrevisté y era un poco como que yo tenía... como el diablito y el angelito, un poco, como la figura. Y era como, entrevístalo, vas a llegar a más gente. Y otra, como, marca, te vas a cagar en la audiencia que ya has construido de Sudacas. Es como, sí, puede que se hace una figura muy grande en la industria, pero también, ¿qué tanto me voy a esforzar yo para sacarlo de los temas banales en los que siempre está ahondando? Pues como las entrevistas están ahondando sobre él, y qué tanto lo voy a traer para mi lado, weón, qué tanto le voy a sacar información que sea como, es que por esto Sudacas es Sudacas, porque le saca información a gente, weón, las hace llegar a cosas mucho más profundas que cualquier otro lugar. Entonces por eso yo también exijo, y cuando yo exijo que me den una hora con un artista, también estoy diciendo... Es que yo necesito una hora para esto. Es como... que eso se me hace incómodo el proceso, parce. Perdón que te interrumpa ahí, pero es como cuando te llaman de una disquera, como vas a tener 10 minutos con ese man, pero solo queremos que hables el nuevo disco. Es como, juepucha, ¿tú cómo abordas eso? A veces digo que no. A veces digo que no, y a veces también creo formatos. Digamos como que la vez pasada, y de hecho cuando salimos de ese parche que tuvimos en la terraza, yo decía como...
a mí me gusta o no me gusta, me empecé a ver como un puente. O marica, si puedo conectar a este con este y a este con este y hacer un montón de cosas, pues marica, solamente estamos creciendo todos. Pero también dentro de eso, como que me inventó formatos. Entonces era como, vas a tener el Vime y vas a tener 50 artistas rodando todo el día. Vas a poder sacar toda la cantidad que quieras, pero con cada uno vas a tener 10 minutos. Yo no puedo hacer una entrevista de Sudacas en 10 minutos, pero sí puedo hacer un formato como Mi Primera Vez en 10 minutos. Sí puedo hacer un formato como Mi Banda Sonora en 10 minutos. Sí puedo hacer un formato como Bonus Track en 10 minutos. Claro. Entonces como que ahí ya es un poquito como hacia dónde lo tiras para poder decir como, o bueno, si te pido 20 minutos, si te pido media hora, es porque en media hora yo sé que podemos sacar adelante este show, pues como este formato y lo sacamos. Entonces como que ya cuando son cosas de canciones y tal, como el lanzamiento y la vaina, es como, si es un disco, le dedico tiempo. Si es una canción, es como, seamos sinceros, y yo también me sincero con la gente con la que además ya también tenemos cierto grado de amistad, quisiera verlo yo así, y es como, esta canción en 2 semanas va a perder vigencia. Y yo quiero que Sudaca sea una cosa que no pierda vigencia, atemporal. Que la gente pueda ver en 5 años, marica, la entrevista que se ganó un Premio Nacional de Periodismo con Gambetta, que es el primer episodio de la primera temporada, y diga como, esto es fresco, esto no... Sí, no estamos hay valor en eso. Hay valor en esto. Sí. Y no estamos atados a un valor también de la industria, que es como todo el tiempo, ¿no? Y el disco que salió en tal año, que si la entrevista solamente habla de esto, la entrevista tiene un periodo de validez de 1 semana. Tremendo. Va a volver a salir, y esto por experiencia propia, porque yo también hago esa labor, es como El Dorado. El Dorado como disco, sí, suena de vez en cuando, par canciones. Pero los manes hacen un show y otra vez se dispara el consumo del Dorado como disco. Pero yo también, para poder hacer lo que mis crónicas y mi vaina, yo también me pongo a pensar un poquito como, venga, miremos qué se escribió El Dorado hace 25 años que salió. Google, pin, revista tal, y me leo la vaina y hay gente, una chimba escribiendo sobre eso. Y ahí es donde tiene un poco como más de valor y de atemporalidad el contenido. Entonces esa es la apuesta desde siempre. Bueno, me encanta. Hablemos un poquito, digamos, ese tema de la temporalidad, parce, para mí es clave dentro de eso, como si yo dentro de esa conversación no estoy generando valor en los próximos 10 años o que esto sirva para algún tipo de investigación o construcción de lo que ha sido como la cultura. Me gustaría saber, desde tu perspectiva, qué ha construido como de pronto esa afinidad o esa inclinación hacia documentar y hablar de cultura alternativa, de obviamente de música independiente. O sea, la forma en como yo lo veo, pues, weón, lo que tú decías ahorita, como ni tú, ni Carulla, ni Santiago Sembrano, ni yo con ese podcast, como que ese no es el camino fácil, ¿cierto? Como si tú quieres tener visibilidad, vivir de eso rápido, ser plata, viajar, pues más se vale lo que tú decías, darle visibilidad a los artistas de afuera o estar hablando de otros géneros, de otras industrias. Pero al menos hablo por mí, en mi caso fue como... Hubo un momento en mi vida donde entendí que había una identidad muy sólida dentro de todo lo que estaba ocurriendo. Llámalo Bogotá, Medellín, Cali. Dentro de toda esa mierda, de todos esos géneros, había una identidad. Había una forma de decir las cosas, de componer, ¿cierto? De hacer los proyectos, llámalo música, llámalo arte. Y eso me empoderó a mí. Como decir, bueno, yo de alguna forma u otra, el simple hecho de yo vivir en esa ciudad, hago parte de eso. Y tener como esos gustos, ¿no? Quiero hacer parte de eso y quiero aportar a eso de alguna manera. Me encantaría saber para ti cómo fue. Yo creo que también cuando me empezó a interesar mucho el documental, empecé a ver que había mucho material de las cosas que estaban pasando en ese momento. Entonces tú ves la fiesta mítica de DJ Kool Herc cuando nació el hip hop y la vaina. Hay fotos, hay flyers, sí, hubo gente que dijo como esto, yo no sé si esto va a ser una cosa que va a pasar una vez en la vida o si va a ser el inicio de un movimiento. Y en el hecho de documentar también está la importancia de poder decir como yo viví en esta época donde estuvieron pasando todas estas cosas. Claro. Y también ahí hay algo que sí tiene un valor coyuntural, que es como cuando yo estoy hablando con los artistas, estoy hablando desde el presente un poco, pero para que en el futuro tenga un sentido, para que en el futuro la gente diga como qué estaba pasando en Bogotá en el 2020, en términos de música.
marica, háblese vaya y mire tales proyectos, porque es que en tales proyectos estuvo condensada la vaina. Y Sudacas no es el único proyecto. Estás tú, está El Enemigo, está Santiago Sembrano, está Ignacio Mayorga en Bacánica, está Eduardo Santos en 070, hay un montón de gente haciendo esto y visibilizando esto, y esto al final es como si alguien quisiera, si un viajero del tiempo quisiera aterrizar en el 2050 y descubre un disco de Chúpame el Dedo, dice, uy, venga, ¿quién los entrevistó para saber qué estaba pasando en ese momento? Ah, no, acá hay una estructura. Y yo creo que por darle validez durante muchos años a la música que venía de afuera, se dejó de documentar acá, o no tuvo tanta relevancia lo que se documentaba acá. Entonces, por eso yo también vi en Sudacas una necesidad de, yo no sé si esto sea, digamos, como el mejor documento que vaya a estar en la historia, pero por lo menos es algo que va a existir en el tiempo a partir de eso. Por lo menos alguien va a tener una manera de decir esto, y dentro de la conversación estamos nombrando gente, y la gente dentro de 20 años que vea esta entrevista diga como, ¿quién fue este man? Investigar. Pum, 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 y va a empezar a conectar cosas y... Es registro, güey. Es registro, historia. Es registro. Sí. Quiero que esto sea mi proyecto de vida. Ya también lo entendí. Durante años trabajándole a proyectos a los que el día de mañana, no importaba si yo me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana camellando, si me tocaba devolverme de Stereo Picnic vuelto nada, y al otro día me tocaba levantarme a seguir camellando. Dije, como yo ya le dediqué mucho tiempo a hacerle nombre y plata a otra marca. A otra marca, y otro man al que le valió mierda echarme de eres reemplazable. Entonces es como... Es mi momento, es hora de hacerlo por mí. Prefiero hacerlo yo, y que si alguien me va a echar de Sudacas, sea yo mismo. Exacto. Y sea porque tiré la toalla y dije como, ya me sabía mierda ese proyecto. Exacto. No ha pasado. Pero tengo la ilusión de decir como, yo estoy formando algo acá. ¿Cuántos capítulos vas ya? Sudacas, me corchas, creo que estamos como en el 44. Ajá. Ha sido también un camino como de muchos cambios. Rocoso. Empezamos con una alianza con 070, que fue la primera casa y a quien siempre voy a estar agradecido, con todo el equipo, toda la gente que hizo parte de ese proyecto, porque fueron los primeros que creyeron en esta vuelta. Porque también entendí muy rápido el hecho de decir, zapatero a tus zapatos. Yo sé hacer periodismo, pero yo no sé editar. Ni texto, ni audio, ni video, ni nada por el estilo. Entonces prefiero que alguien más le pueda dar como ese toque, y ellos fueron los primeros que creyeron en el proyecto, así que siempre en el corazón a 070, pero también ya llegó un momento en el que ambos dijimos como, queremos salir con otras personas, como queremos ver como que... Abramos la relación. ¿Qué está pasando por fuera? No sé, y pues ya también era como, si se agotan ciertas cosas, y... Fue como una terminada muy respetuosa, con mucho cariño de por medio, y es gente con la que hoy en día también en la re buenísima, pero ya también eso empezó como a espaciar un poco. Cada cuánto salía, primero era cada 15 días, después era como no, pero los domingos no, porque entonces los domingos hay elecciones, como que se fue dilatando mucho el proceso, y en 3 años llevamos 44 episodios. Y de ahí, pues, igual también hemos hecho otros formatos. Claro. Empezamos a hacer documental, mini documental también. Entonces, como que... Se expandió a otros formatos. Se expandió a otros formatos. Tremendo. ¿Cuál es tu máximo sueño con Sudacas? ¿Qué te gustaría que, si eso fuera a resultar en algo? Yo sé que un poco también la meta es el mismo camino y el proceso de preparar esas entrevistas, de crear como esos entregables que van a quedar, pero ¿tienes algún objetivo final con eso? Yo sí creo que una visibilidad latinoamericana, como salir un poco como de Bogotá, documentar otros lugares, ir a otros espacios, y ya está empezando un poco el proceso de convertir a Sudacas en una productora de contenidos. Y a partir de eso se trata como de, ¿quieres hablar de música en Latinoamérica? Sí. No nos importa cómo, si es por documentales, reportajes, fanzines, lo que sea. Sudacas es una puerta a eso. Y vivir dignamente de esto, y que vivamos todos dignamente de esto. Como que si hay un proyecto que lo puede lograr, se puede empezar a replicar. Correcto. Y en la réplica está el honor también que uno se lleva, como decir,
chimba que esto haya nacido a partir de esto, chimba Total. que lo que yo dentro de mis medios, porque no tengo 27 brazos para estar haciendo todo al mismo tiempo, ni hay un equipo detrás de esto que sean 1000 personas en un edificio escribiendo todo de todo, ¿no? Como que no lo estamos haciendo. Qué chimba que en esos espacios donde nosotros no estamos entrando haya otros proyectos que sí le estén dando como ese respiro y esa visibilidad o ese enfoque quizás también diferente, ese ángulo también. Pero sí mi sueño es Sudaca es como una productora y yo, marica, 50 años, 60 años, saliendo con una cámara, weón, a entrevistar. Entrevistar, hacer periodismo, weón, en la calle. Ya para ir como envolviendo un poco la conversación, sí, y ya eso es desde un lado como muy personal, creo que algo que me pareció muy bonito la vez pasada que viniste acá es de que no vas a hablar más de 5 minutos tú y yo para darnos cuenta de que a fin de cuentas, parce, tenemos las mismas dificultades. Me gustaría saber para ti ese sueño de vivir de eso dignamente y ampliarlo, de llegar a otros canales, a otros formatos, a nuevos mercados, como dentro de ese proceso, ¿cuál ha sido la mayor dificultad para ti y qué ha impedido, qué ha entorpecido ese proceso? La ¿Plata? plata, sobre todo. Yo creo que también es una industria que a diferencia de países como México, digamos, que es una industria que ya está establecida, tiene gente que son fans, o sea, como Verdaderamente fans. verdaderamente fans, que van y te compran la boleta y dentro del merch. sitio te compran el merch. Y el Patreon y la... todo. Sí. Acá es más difícil eso. Yo también, y no, eso no como echándole la culpa como a una iniciativa que a mí me ha parecido importantísima y vital en Latinoamérica y única en Latinoamérica, pero crecimos con rock al parque gratis, salsa al parque gratis, jazz al parque gratis, todo gratis. Y en ese momento, cuando alguien llegó como, no, pues que hay que cobrar, pues esto lo está poniendo el Estado, es una chimba, pero también es un modelo que se puede agotar en algún punto. Pero eso también fue como, si ya lo tengo gratis, ¿yo por qué voy a tener que pagar por eso? Es Claro. como que nos acostumbramos un poquito a verlo todo desde el punto de vista de, ¿para qué voy a invertir plata si lo puedo ver dentro de 2 meses gratis? Entonces como que eso nos mal acostumbró un poquito. Pero también siento que es una industria que hasta ahora está llegando a conectarse, y eso también en gran parte gracias a las redes sociales, a conectarse con proyectos y con cosas que puedan financiar, que a mí también me parece absurdo a veces como, no, a tal influencer le vamos a pagar 150 millones por historia, por 15 segundos que se agotan en 24 horas. Güey. Es como... Sí. Y tú, marica, llevas todo el tiempo metiéndole, y eso sin demeritar el trabajo, güey. Hay gente que es chistosa y le nace ser chistosa y le pagan por ser chistosa. Claro. La verga, güey, qué chimba. Pero qué chimba también que dentro de las marcas y dentro de esta industria también puede haber gente que le apueste a proyectos desde el valor que le pueden aportar Claro. a sus contenidos. Total. Y que no somos gente pidiendo millonadas No, para hacer. ayúdame a que esto sea sostenible. Claro. Ya. Exacto. Ayúdame a que yo lo pueda hacer y lo pueda hacer por mucho tiempo, y creo que también dentro de ese propósito ahí está el objetivo, en hacerlo, güey, en hacerlo bien, con que uno tenga los recursos para poder hacerlo bien en un inicio. Es como, fue puta, aguanta. Y es un poco también lo que uno le pide y lo que yo discuto con marcas y con agencias también, que es como un poco en un mundo de inmediatez. Tiene que existir los valientes que le apuestan a la longevidad y a la trascendencia de los contenidos y del trabajo, weón. Y yo creo que esa es la búsqueda. Me encantaría, parce, que formatos como este se sigan repitiendo, porque de la misma forma como tú en algún punto te tomé como referente y estudié tus entrevistas, sé que hay mucha gente que también ahora me está viendo a mí, sigue viendo Sudacas, y es como, yo quiero también tener mi podcast. Y claro, y de 10 personas que dicen yo quiero tener mi podcast, tal vez 9 lo quieren hacer porque se ve cool y porque otros lo están haciendo. Pero va a haber un pelado, va a haber una pelada que va a ser como, marica, yo de verdad quiero aprender a hacer esto bien y entender de la industria y entender de la magia de la conversación. Entonces, qué chimba que podamos seguir colaborando de esta manera, weón. Y ya sabes que, al menos en Cloud y de parte mía, todas las puertas abiertas como para ayudarnos a co-crear, porque... es eso, weón. Si se trata de crear una fórmula de un caso de estudio, de un modelo perfecto que sea replicable, no importa la industria en la que estés o el país donde mires,
el resultado siempre es la co-creación, parce, y como el cofinanciarse y el coestructurar proyectos para generar industria, abrir un poco más el mercado. Y es la única forma en que tal vez tu audiencia y la mía se pueden unir, parce, y empezar a generar mayores impactos. Entonces, qué chimba, weón. Gracias por también traer esa mentalidad a la mesa, porque conmigo es así, weón. Como que enciendes una llama y ya yo me encargo de encender todo el puto bosque. Entonces, vamos para adelante con lo que necesites. Y nada, hermano, mucha inspiración. Gracias y larga vida a Sudacas por siempre. No, qué chimba, muchas gracias ahí por el espacio. Y Nato, una última cosita como que me parece muy importante sobre lo que estás diciendo, y es como, siento que en general, no solamente en lo que estamos creando nosotros, sino en general, hace falta dejar de vernos como competencia. O sea, como que la competencia es sana, en tanto te ayuda como a crecer de pronto en el proceso, y como que tienes a alguien con quien estás compitiendo. Digamos como que hay una parte de la competencia que es importante, pero hay una parte de la competencia que empieza como a debilitar a los demás, weón. Como que empieza a pisotear, y es como, man, estamos todos tirando para la misma. Si tú tienes que comer, todos tienen que comer, weón. Y en eso, solamente un pensamiento que deje de ser individualista y nos vea a nosotros como una industria formal, que podamos decir como lo que hablábamos ese día, como imagínate tú una rueda de medios donde digamos como viene tal artista, pero ya no viene a los medios grandes a perder todo su día en entrevistas banales, sino que va a tener una hora con 5, 6, 7 proyectos que son los top dentro de lo que nosotros hacemos. Yo creo que ya nos estamos ganando ese espacio. Sin duda. Y ya nos estamos dando el reconocimiento también que nos merecemos, y el hecho de simplemente abrir la puerta y decir como, te mandé un mensaje, que charlemos, cae, ya. Ya. Y ese es el inicio. Ese es el inicio. Sí, es que, weón, eso es. Hermano, increíble. Sé que esas conversaciones habrán muchas por ahí. A toda la audiencia que nos está escuchando, cuéntenos qué les pareció este crossover episode. ¿Qué le pareció tener a Sebas acá de Sudacas en Nada Está Escrito? ¿Cómo se siente frente a la industria del podcast? Y recuerden que esta conversación la pueden escuchar en Spotify, pero también pueden ver el video completo en YouTube. Y ustedes son perezosos, no les gusta eso tan largo, pueden ver los clips más significativos o los highlights de cada conversación en mi Instagram o en mi TikTok como @LuchoCloud. Parce, muchas gracias por el espacio. Agradezco a Johnny Bautista detrás de las cámaras, a The Blackout Media por producir este podcast, a Canora por patrocinar este hermoso set nuevamente. Y Sebas, hermano, a ti, a Sudacas y a todo el equipo que te ha colaborado, a ti, sigue inspirando y que haya Sudacas para rato, hermano. Muchas Larga gracias. vida, y larga vida también a Nada Está Escrito. Qué chimba. Muchas Gracias, gracias. perro. Nos volveremos a ver.